La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se complace en presentar Restaurando las Naciones para Cristo. Usted puede seguir en pantalla también la proyección de la cita bíblica de la cual estamos hablando. Lucas capítulo 22 y en el versículo 40. Amén. Ya lo tenemos ahí en el proyector también. Usted puede seguirlo también en el proyector. Y dice así la palabra del Señor: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Amén. Vamos a tocar hoy un tema sumamente importante para la vida del creyente, para usted y para mí, amado hermano, y es la oración. La oración es un pilar fundamental de la vida de todo creyente. Un cristiano que no ora es un cristiano que poco a poco se comienza a secar. Amén. Porque la oración es la sangre del alma, es lo que le da vida a su alma. Cada vez que usted ora, usted está alimentando su alma, porque usted está entrando en comunión con Dios, y Dios es la fuente de nuestro sustento. Entonces, cada vez que usted ora, hermano, usted se está nutriendo. Y dice Jesús que cuando llegó a aquel lugar, Él les dijo algo muy importante: orad que no entréis en tentación. Es que, mi amado hermano, la oración es el medio a través del cual usted puede expresarle a Dios lo que usted está sintiendo. Es la única forma a través de la cual usted puede decirle a Dios de qué usted tiene necesidad, cuál es el sentir de su corazón. Si bien es cierto, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, Él desea que nosotros seamos expresivos con Él. Y la oración es el medio a través del cual usted puede decirle a Dios qué es lo que usted siente. Por eso Jesús dice que es necesario orar para no entrar en tentación. Sabe, hermano, que a través de la oración usted obtiene una cobertura especial en contra de la tentación. Cuando usted ora, usted está poniendo una sombrilla, una cobertura sobre usted, que impide que los dardos que vienen a su mente, que los dardos que vienen a su corazón puedan penetrar, sino que son rechazados, porque usted le ha expresado a Dios en cuáles áreas necesita ser fortalecido, y Dios va a venir a responder a su clamor. Dice el versículo 41: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi amado hermano y hermana, ¿sabe usted? La oración nos enseña a conocer y a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos da un corazón conforme al corazón de Dios, y nos da un oído audible a la voz de Dios. Jesús estaba presto a vivir el momento más duro de su vida. No obstante, Él entendió en oración que lo más importante era que la voluntad de Dios se cumpliera por encima de la suya. Cuando usted ora, cuando usted se convierte en una persona de oración, ¿sabe qué sucede en su vida? Usted empieza a hacerse pequeño para que Dios empiece a crecer en usted. Es necesario que nosotros vayamos menguando, haciéndonos más pequeños para que Dios sea engrandecido. Y conforme Dios es engrandecido en nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a entender que cuando la voluntad de Dios se hace en nuestra vida,
entonces nuestra vida es una vida de éxito, es una vida de triunfo. Y dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Amado hermano, en la oración es donde Dios te fortalece. Es a través de la oración donde Dios te visita. Es a través de la oración donde Dios se te revela. Es a través de la oración donde Dios llena de fortaleza tu vida, aún en el momento de mayor necesidad. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sabe, mi amado hermano y hermana, que la oración rompe la tristeza del corazón del hombre? Cuando un hombre o una mujer están en una situación difícil, la cual les produce tristeza, ¿sabe cuál es la primera reacción del ser humano? No orar y no buscar el rostro de Dios. Pero sabe, mi amado hermano, que es a través de la oración que usted puede romper la tristeza en su corazón. Dice que sus discípulos estaban durmiendo y estaban entristecidos y por eso no oraban. La oración, mi amado hermano, convierte al hombre más amargado y más triste en el hombre más feliz del mundo y en la mujer más feliz del mundo. Yo quiero que usted me acompañe, mi amado hermano, al libro de Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5 y en el versículo 13. Mire usted lo que dice el apóstol Santiago respecto a la oración. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer, mi amado hermano, el creyente cuando está afligido? ¿Acaso debe de sentarse a llorar? ¿Acaso debe de entristecerse por la situación por la cual está pasando? Dice el apóstol Santiago que cuando está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Amén. Es que cuando usted entra en el secreto de Dios, su tristeza se convierte en gozo, su llanto se convierte en alegría, y Dios mismo viene para enjugar las lágrimas de sus ojos y de su corazón. Así es que, mi amado hermano, cuando usted esté triste, no piense que con no orar, no piense que con no alabar a Dios, la tristeza se va a ir. Porque la tristeza se va cuando usted empieza a adorar a Dios y empieza a entrar en el secreto de Dios. Ahí no hay diablo, por más diablo que se pueda aguantar ante un hombre y una mujer que ora delante de la presencia de Dios. Ahí se va la tristeza, el llanto, y Dios saca para usted manantiales en medio del desierto mismo. Dios hace brotar para usted ríos de agua de vida. Por eso dice Santiago que si alguno está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues entonces cante alabanzas. Amén. O sea, mi amado hermano, que la vida del creyente es una vida de constante adoración a Dios en la tristeza y en la alegría. Si estoy afligido, oro, y si estoy alegre, entonces puedo cantar: alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Pero no hay tregua para el Hijo de Dios, no hay espacio para el Hijo de Dios para tristeza y dolor, sino que la vida en Cristo es una vida de eterno gozo, porque lo que produce gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice mi amado hermano que si alguno está enfermo, pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Ahora usted me dirá, hermano, es que mire, yo no considero que yo tenga la capacidad para orar. Es que viera que yo
tengo situaciones difíciles por las cuales atravieso constantemente. Y usted posiblemente me dirá, hermano, viera las tentaciones a las que yo me tengo que enfrentar todos los días y a toda hora. Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 5. El versículo 17, mire hermano lo que dice la palabra del Señor para usted y para mí en esta hora. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, el profeta Elías era un hombre que debía de luchar contra las mismas tentaciones y circunstancias difíciles por las cuales usted y yo atravesamos. ¿Sabe qué fue lo único diferente que Elías tiene de usted y de mí? Que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Lo único diferente era que este hombre entendió que sin importar su condición de ser humano, la grandeza del poder no radicaba en su capacidad humana. Este hombre entendió que al igual que usted y yo, era un vaso de barro, pero que la excelencia y la grandeza estaba en el poder y la gloria de Dios que habitaban en él. Y por eso este hombre oró fervientemente a Dios. Y es que cuando oras fervientemente a Dios, es cuando te llegas delante de él creyendo que Dios es real, pero que también es galardonador de los que le buscan. Cuando oras fervientemente es cuando entiendes que estás orando a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que cabalga sobre los cielos, a un Dios que es todopoderoso. Y este hombre oró para que no lloviese y no llovió. Y después volvió a orar y Dios envió la lluvia. Porque mi amado hermano, lo que usted ata en la tierra es atado en el cielo, y lo que usted desata en la tierra también se desata en el cielo, porque usted tiene el poder de Dios en su vida. En usted se mueve el poder de Dios. Por eso, mi amado hermano, cuando usted ora, debe de hacerlo fervientemente. Debe de empezar a creer en Dios y a creerle a Dios. Y todo lo que usted pida en el nombre de Jesús le será hecho. Por eso, mi amado hermano, es que hay tantas trabas para que el cristiano ore. Por eso usted me dice, hermano, mire, es que cuando yo voy a orar, el chiquito llora, me tocan la puerta, el gato se pelea en el techo y pasan un montón de cosas. Claro, hermano, porque en la oración está la victoria del creyente. En la medida de que usted no ore, usted es vulnerable a los ataques de Satanás. Pero cuando usted se convierte en un hombre y en una mujer de oración, mi amado hermano, usted es dinamita en las manos de Dios. Por eso, mi amado hermano, es necesario que usted aprenda a orar. Hoy como a las 2 de la mañana, mi amado hermano, me levanté así, me desperté un poco asustado. Digo, ¿qué será lo que está pasando? Digo, bueno, pero esto lo quitamos a través de la oración, amén. Y empezamos a orar, mi amado hermano, y sabe que vino tanta paz a mi corazón que me volví a dormir, amén. Ay, santo. Pero ahí entramos en oración, amén. Porque la oración rompe los miedos, la oración rompe los temores, la oración rompe los complejos. Porque la oración te enseña que eres un hijo y una hija de Dios. Y sabes en oración cuáles son tus derechos. Y cuando sabes cuáles son tus derechos, entonces los reclamas en el nombre de Jesús. La oración te hace fuerte, la oración te da capacidad, la oración te hace entender y recibir revelación de Dios. La oración te revela a Dios. Lucas capítulo 1 y en el versículo 11.
Lucas 1:11. Mire usted lo que sucede con Zacarías. Zacarías fue el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías y su esposa Elizabeth no tenían hijos, pero Zacarías había sido llamado a ser sacerdote de Dios. Nada más vaya usted poniéndose en el lugar que a usted le corresponde. Sabe, hermano, usted es un sacerdote de Dios. Usted es real sacerdocio. Entonces, mi amado hermano, Zacarías era un sacerdote de Dios, pero había algo en su corazón que le inquietaba, y era que ellos pedían a Dios un hijo, y el hijo no había venido todavía, y eran ya de avanzada edad. Pero dice el versículo 11 del capítulo 1: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mi amado hermano y hermana, usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios. Y cuando tenemos claro a qué fuimos llamados y no permitimos que nada nos saque de ese llamado que Dios nos ha hecho, sino que permanecemos en él, al igual que Zacarías, que aunque había una necesidad en su vida, había un clamor a Dios, él nunca dejó de entrar en el santuario de Dios para cumplir con su deber como sacerdote de Dios. Y cuando él cumplía con su deber como sacerdote, aconteció algo que cambiaría la vida de él y de su esposa para siempre. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mi amado hermano y hermana, no hay respuesta a su necesidad si no es a través de la oración. No hay respuesta a su clamor si no es a través de la oración. No hay un cambio de actitud en su vida si no es a través de la oración. Porque cuando usted como sacerdote de Dios entiende que el lugar suyo es en el altar y usted no se mueve del altar de Dios, entonces, mi amado hermano, llega un momento en que la revelación de Dios viene a su vida, pero la revelación no se consigue si no es en el altar de Dios. Solamente en el altar hay revelación, solamente en el altar hay respuesta, solamente en el altar hay consejo de Dios. Y cuando este hombre estaba ministrando a Dios en el santuario, dice que Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es que cuando hay revelación de Dios, hay gozo, hay alegría, hay paz, mi amado hermano, pero solamente se consigue en el altar. Si te sales del altar y empiezas a descuidar la oración, entonces la revelación se va. Entonces se va aquello especial que Dios tiene para tu vida, y en su lugar, ¿sabe qué viene? Viene el temor. Zacarías tuvo temor, pero inmediatamente vino a él la paz de Dios, que le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Cuando usted entra al altar de Dios, no importa cuál sea su carga, no importa cuál sea su dolor, no importa cuánto tiempo usted lleve orando por aquello que usted tanto anhela, llega un momento en su vida en que Dios en el altar de la oración se te revela y te dice: hijo mío, hija mía, tu oración ha sido oída. Y viene el gozo y la alegría, y hay ríos de agua de vida saltando dentro de usted, porque la oración es la sangre del alma. Daniel capítulo 2.
La oración produce revelación. Daniel capítulo 2, versículo 16. Dice, mi amado hermano y hermana, la palabra del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño. Y el sueño se le olvidó también. Sin embargo, él quería revelación, no solamente del significado del sueño, sino del sueño también, porque se le había ido de su mente. Y había llegado a una situación tal que había decretado la muerte de todos aquellos que no pudieran revelarle no solamente el sueño, sino también su revelación. Y dentro de estos condenados a muerte estaba también Daniel. Pero dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Revelación de Dios a través de la oración, versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 27. Mire, hermano, lo que hace la oración es que la oración no solamente te revela, sino que la oración también te salva de la muerte misma. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Solamente en oración podemos conocer al Dios del cielo y de la tierra. Solamente en oración podemos conocer el poder de Dios. Dice, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces viene y empieza a revelarse el sueño a Nabucodonosor. Versículo 46. Mire, amado, lo que produce la oración, amada, lo que produce la oración en la vida de un hombre y una mujer. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Es que cuando te conviertes en una persona de oración, sabes, Dios te engrandece, porque dice el libro de Job que si de mañana buscares a Dios y fueres limpio y recto de corazón, Él se levantará por ti. Cuando oras, mi amado hermano, Dios se levanta de su trono y dice: vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué es esto que está sucediendo, porque hay alguien que clama, hay alguien que ora, y entonces Dios se levanta y te engrandece. Amén. Porque Dios, mi amado hermano, te ha llamado para ser un hombre y una mujer de victoria. Y dice que este hombre engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Cuando eres un hombre y una mujer de oración, Dios
te coloca como cabeza y no como cola. Dios te hace ser primero y no último. Dios te prospera grandemente, porque sabes, mi amado hermano, en la oración es cuando se revelan los misterios, y en el altar de Dios es cuando hay revelación del poder de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7 y versículo 7 dice: Jesús, pedid y se os dará. Mi amado hermano, pero es que ese pedir no es solamente de decir dame. No es como cuando uno llega y le dice a alguien: ¿me puede dar eso por favor? No. Sabe que ese pedir es un pedir con perseverancia y con constancia. Es un pedir de aprender a pedir. Es un pedir de buscar constantemente. Es un pedir como el ciego Bartimeo, que cuando oyó que pasaba a Jesús, corrió detrás de él diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es pedir, mi amado hermano. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, oyendo la voz de aquel hombre, se devolvió y le dijo: bueno, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga por usted? Señor, que reciba la vista. Es que ese es el pedir que Dios quiere. Buscad y hallaréis. Amén. ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido algo alguna vez? Yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de que algo se nos pierda. ¿Y qué hacemos cuando algo se nos pierde? Hermano, hasta el gato de la casa volvemos y lo sacudimos para ver si está ahí lo que se ha perdido. Esa es la búsqueda que Jesús quiere que hagamos. Busque, mi amado hermano, pida, toque, vaya, y Dios le va a abrir, porque Dios está viendo el deseo y la actitud de su corazón, y Dios no puede permanecer quieto ante alguien que pide, ante alguien que busca, ante alguien que llama. Dios te va a dar, Dios te va a responder, y Dios te va a abrir esas puertas, no importa si están cerradas con 3 candados. Amén. Usted sabe a qué me refiero con eso. No importa con cuántos candados esté cerrada la puerta, no hay puerta que la oración no abra, no hay puerta que la oración no derribe, no hay pared que se levante que la oración no pueda derribar, porque Dios, que revela todos los misterios, es el Dios de los dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre toda autoridad. Mateo capítulo 18, ahí cerca nada más nos adelantamos un poco en la palabra. Mateo capítulo 18. Y en el versículo 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, la oración nos lleva a algo que se llama la unidad del Espíritu, porque cuando usted ora, usted empieza a vivir en la voluntad de Dios, y cuando vivimos en la voluntad de Dios, entonces nuestros intereses desaparecen, y en lugar de nuestros intereses empieza a crecer el interés de Dios, el deseo por hacer la voluntad de Dios, y entonces eso nos lleva a vivir en la unidad del Espíritu. Una persona que ora, un cristiano que ora, es un cristiano que aprende a vivir en la unidad de Dios. Y cuando vives en la unidad de Dios, dice Jesús que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Matrimonios que están acá, si ustedes se unen en oración, si ustedes empiezan a caminar juntos en la unidad de la oración, ustedes van a empezar a ver cosas que nunca han visto. Ustedes van a empezar a ver cómo los hijos que se habían ido empiezan a volver al camino del Señor. Porque si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, mi amado hermano, cuando el pueblo de Dios se une en oración, entonces hay una victoria garantizada para el Hijo de Dios. Pero la oración, mi amado hermano, nos permite tener apertura de entendimiento, nos permite ser inteligentes y empezar a pensar como Dios piensa. Salmo capítulo 73. No se preocupe, hermano, que no nos vamos a ir muy tarde. Ya casi estamos cerrando. Salmo capítulo 73. Dice mi amado hermano el versículo 1 del Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Dios es bueno? Amén. Dios ha sido bueno y es bueno para con cada uno de nosotros. Amén. Dios continúa siendo bueno con nosotros. Dios es bueno, amén, para con nosotros. Dice mi amado hermano el versículo 2, mire lo que dice ahí: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mi amado hermano, yo le quiero decir a usted algo. La falta de oración en el creyente empieza a cambiar la forma de ver las cosas. Cuando nosotros oramos a Dios constantemente y desarrollamos la disciplina de la oración, porque la oración es algo que debe desarrollarse. La oración es algo que usted debe de empezar a ejercitar. Entonces usted empieza a mirar siempre hacia arriba. Pero cuando usted descuida la oración, cuando el cristiano descuida la oración, entonces ¿sabe qué hace? Empieza a hacer lo que hacen las gallinas, a mirar hacia abajo. Usted sabe que una gallina casi nunca mira hacia arriba. Solo cuando ya viene un gavilán casi agarrándola es que vuelve a ver hacia arriba, y nada más se oyen los gritos y ahí se acabó la gallina. El cristiano que no ora es un cristiano tipo gallina. Pierde la visión de dónde está su lugar, y es que el lugar del cristiano está en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Usted está hecho para que usted mire siempre hacia arriba, pero es la oración lo que te proyecta a mirar hacia arriba. Cuando empiezas a descuidar la oración, entonces empiezas a ver hacia abajo, y ¿sabes qué es lo que ves? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los... Claro, hermano, cuando usted empieza a perder el deleite en Dios, usted empieza a ver lo que tiene el vecino y lo que tiene la vecina. Y usted dice: mire, ese que ni ora, ese que ni va a la iglesia, ese que tiene esto, que tiene lo otro. Mire, estrenando carro del año. Mire, se compró el mejor equipo de sonido. ¡Ay! Una pantalla plana, y yo apenas tengo un televisor de 4 pulgadas. Amén. Pero es que la oración empieza a hacer perderte la visión de a lo que ha sido llamado. Dice: claro, tuve envidia de los arrogantes, viendo que la prosperidad de los impíos. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Versículo 5. Y empezamos, mi amado hermano, a ver un montón de cosas
que no son para nosotros. ¿Sabe por qué? Aquí se está reflejando la actitud de una persona que pertenece a esta tierra. Pero ni usted ni yo somos ciudadanos de esta tierra. Entonces, ¿por qué envidiar lo que tienen los de esta tierra? Si su ciudadanía está en el cielo, si usted, al igual que Abraham, debe de esperar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, usted es un peregrino, alguien que va de paso por acá. Entonces, ¿para qué perder tiempo viendo lo que tienen los que se han arraigado acá? Dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Mire todo lo que vio este hombre, cómo perdió su visión. Versículo 6 dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Mire todo lo que estaba viendo este hombre, cómo se había desviado su visión de lo que Dios quería que él viera. El versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Versículo 9: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Seguimos, versículo 10. Mire todo lo que hace la gente sin Cristo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Cuántos quieren las aguas de la abundancia de Dios? Amén. Pero esas aguas salen en oración. Amén. Dice el versículo 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12. Claro, el que no conoce a Dios cuestiona a Dios. Amén. Dice: aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13: verdaderamente en vano, mire hasta dónde llegó este hombre, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Dígame si usted no lo ha pensado alguna vez. Ay, pero ¿qué gano yo con ser cristiano? Mire, me he consagrado a Dios. Mire, he limpiado mi corazón y no veo venir la bendición de Dios. No me diga que no, porque esa sonrisa me dice que usted lo ha pensado. Amén. Entonces dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verso 14. Versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 15: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Versículo que sigue, versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Claro, hermano, cuando nos esforzamos por querer entender a Dios con nuestra mente humana, claro que es un trabajo muy duro, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Versículo 17. Mire que ahí está la clave, mi amado hermano, para que se rompa cualquier barrera, cualquier cadena, cualquier yugo se pudra, cualquier ligadura sea deshecha, hasta que entrando ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es que hasta que se entra en el santuario de Dios, hasta que se entra en el altar de Dios y se recibe revelación de Dios, entonces usted empieza a entender a qué fue usted llamado y lo que usted significa para Dios y lo que usted vale para Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Claro, mi amado hermano, es que aquel que no está en Dios, aquel que no está en Cristo, está puesto en un deslizadero. En cualquier momento cae, en cualquier momento se resbala, pero aquel que está en Cristo está parado en la roca inconmovible, y de ahí nadie le mueve, de ahí nada le puede sacar, porque ha entendido y creído en el Señor. Amén. Y dice, mi amado hermano, el versículo 19: como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor,
cuando despertares, menospreciarán su apariencia. Mire, y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Amén. ¿Cuántos han sentido punzadas en su corazón al ver la prosperidad del impío? Eso es como sentir taquicardia. Amén. Siente uno que se le acelera el corazón más de la cuenta. Y dice el versículo 22, mire, tan torpe era yo que no entendía, dice este hombre. Dice también, mire, yo era como una bestia delante de Dios. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, amén, dice, mas la roca de mi salvación, o la roca de mi corazón, y mi porción es ¿quién? Dios para siempre. Mi amado hermano, cuando usted ora, cuando usted se consagra a Dios, lo único que usted desea es estar en la presencia de Dios, y su único deleite es Dios para siempre. Apocalipsis 2, y con esto vamos cerrando. Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi amado hermano, cuando se pierde el primer amor, entonces las cosas se hacen de una forma mecánica. Las cosas se hacen de una forma costumbrista. Y llegamos, mi amado hermano, al grado de que ya no hay aquella pasión, ya no hay aquel deseo, ya no hay aquel fervor en el corazón, sino que todo se hace mecánicamente, porque se ha perdido el primer amor. ¿Y sabe qué pasa cuando se pierde el primer amor? Aquí voy a hablar a las hermanas, aunque yo sé que también los hermanos podrían decirme si estoy en lo cierto o no. Dice mi amado hermano que cuando se pierde el primer amor, entonces usted desvía la mirada del enamorado o de la enamorada y empieza a ver a otros más bonitos. Y entonces es cuando la mujer va por la calle con el esposo, con el novio, y entonces, como ya se ha perdido el primer amor, el enamoramiento, entonces pasó otra por allá, tal vez más bonita, ¿verdad? Y entonces la mirada se desvió para allá. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Y más de una lo han hecho, amén. Un codazo acá por las costillas, donde más duele, ¿verdad? Dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que está viendo? Amén. Así es el Señor con nosotros. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Porque Él te anhela celosamente. Es que usted vale la sangre de Cristo. Y entonces cuando usted empieza a perder el primer amor y usted empieza a ver para allá y empieza a ver para acá, mira, y qué bonito aquello, y qué bonito qué bonito ir a ver a Vicente Fernández, que viene al Ricardo Saprissa. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le está viendo a él de bonito? ¿De qué está perdiendo el primer amor? No, hay que volver a la oración y hay que derramar el corazón delante de Dios como agua. Y entonces Dios viene a su encuentro y te dice, no hay problema, venga acá otra vez, arreglemos, pongámonos a cuentas. Y usted llora ahí, pega unos gritos delante del Señor, y entonces Dios le dice, no hay problema, está bien, venga a mí
mí otra vez, pero vuelva en el primer amor. Amén. Enamórese una vez más. Mi amado hermano, que Dios le bendiga abundantemente, que este inicio de semana sea una bendición para su vida, para su familia, para usted, mi amado hermano. La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se ha complacido en presentar Restaurando las Naciones para Cristo.